Aquí estamos una vez más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos una vez más aquí en el Club Diletante para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. En este caso, vamos a traer hacía tiempo que queríamos trabajar un novelista francés o una novelista. En este caso hemos escogido eh, al, al señor Michel Houellebecq. En este caso con su segunda novela, una de las más famosas de él, que se llama Las partículas elementales. Es una novela que se publicó por primera vez en el año 1998 y que, bueno, fue ganadora del premio Novembra y finalista también del premio Goncourt. Para acompañar la novela de Elbeck, tenemos dos relatos, como siempre. El primero es un relato de la escritora, sobre todo conocida por sus historias de suspense y policíacas, que es Mary Patricia Plankman, más conocida como Patricia Highsmith. Y en su caso, traemos un relato que se llama Despacio, despacio, a merced del viento, que es un relato que parece ser que se publicó por primera vez en el año 1979 por William Heinemann, el editor. Y luego, bueno, se publicó en una antología con ese nombre precisamente, es el relato que da nombre a la antología. Y luego se ha reeditado en otras muchas ediciones y en español eh, se editó por primera vez en la editorial Planeta en el año 1985 con el título A merced del viento, precisamente, ¿no? Y luego también tenemos un relato de otro escritor norteamericano. En este caso se trata de William Sidney Porter, más conocido como O. Henry, y traemos un relato que se llama La habitación amueblada. Es un relato que se publicó originalmente en la revista The World el 14 de agosto de 1904. Y ya, bueno, posteriormente se ha también reeditado en muchas antologías y sobre todo él, la incluyó en su antología, se llama The 4 Million, que es una de las antologías más importantes de él y más conocidas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para hoy y bueno, esperemos que sea tan grato como nos ha resultado a nosotros. Muy bien. Comenzamos, como siempre, Enrique, con la dama. Empezamos, sí, claro. Vamos a empezar con este relato que la verdad que es muy simpático el personaje de Skipperson. Es uno de estos personajes, estos protagonistas más bien no tan atractivos por su buena moral, sino más bien en cierta forma, por su inmoralidad, ¿no? Creo que en Por su primer falta de lugar, escrúpulos. por su falta de escrúpulos, porque en realidad es una persona donde están por encima los defectos que las virtudes, ¿no? Creo que para mí lo primero sería eso, ¿no? Porque en realidad ya solo empezando el relato, se dice, ¿no? Bueno, la primera frase, ¿no? Dice, Edward Skipperton estaba casi constantemente furioso, ¿no? Y esta furia es creo lo que va a recorrer el relato, ¿no? Él es una persona talentosa para ganar dinero, ¿no? Tiene esa capacidad bastante estereotípica también de los personajes que son gruñones, pero que a la vez tienen la capacidad siempre de tener un éxito material, ¿no? Y ese éxito material parece además alimentar esa, esa virulencia, esa personalidad furiosa, porque les hace creer
que son capaces de conseguirlo todo, ¿no? Entonces creo que el relato, la piedra de toque del relato es justamente el obstáculo que encuentra para conseguir todo lo que quiere, ¿no? Él deja de trabajar por consejo de los médicos, porque parece ser que tiene un problema de salud que puede afectar su corazón en cualquier momento, ¿no? Y provocar un infarto. Entonces le recomiendan que deje el trabajo, que deje de beber tanto y de fumar tanto, porque además es un gran fumador, un gran bebedor de whisky, y lo hace, ¿no? Otra de las cosas antecedentes que sucede es que está casado, pero la mujer lo deja por otro tipo, ya no lo soporta, por ese justamente por ese mal genio, ¿no? Y esa forma que tiene de ser. Y él se pelea, ¿no? con la mujer para quedarse con la hija, ¿no? Que va a ser también otro de los grandes elementos de la historia, ¿no? Eh, entonces estamos situados en que este hombre hace una especie de cambio de vida, ¿no? Y para ello se compra pues una finca enorme, de muchas hectáreas, en el campo, eh, cerca de un riachuelo, ¿no? Sin embargo, el terreno no puede, digamos, a pesar de que está en lo alto y tiene vistas al riachuelo, el riachuelo le pertenece a otro personaje que es definitivamente el contrapunto de Skipperton, ¿no? Eh, de hecho, hay esta parte en que, en que dice el narrador, ¿no? La única espina en su nueva vida, ¿no? Espina absolutamente imprescindible para dar cierto sentido de normalidad a su existencia, era el individuo propietario de la finca vecina, un tal Peter Crosby, ¿no? Entonces, aquí está el Peter Crosby que va a ser el incorruptible, ¿no? Porque en realidad Skipperton le quiere comprar un trozo de terreno para poder tener acceso a ese riachuelo y poder bañarse en verano y por otro lado pescar, ¿no? Pero Crosby y su hijo vienen de una familia de 300 años en esas tierras, ¿no? Y por una cuestión de tradición no tiene ningún interés, ¿no? En vender este terrenito. Aquí hay dos contrapuestas, dos, dos contrapuestas también interesantes. El- hay la contraposición también interesante del sistema moderno, que es el sistema que con el dinero puede comprarlo todo, contra el sistema tradicional, ¿no? Es decir, el de, no, vamos a conservar lo que es la tradición familiar, ¿no? Entonces, y aquí empieza pues un conflicto que es lo más atractivo del relato, ¿no? Evidentemente, la forma en que ambos empiezan a detestar es muy interesante y termina bajando un poco a la cuestión de la hija de Skip, Margaret me parece que es, sí, Margaret, y del hijo de Frosby, ¿no? Que se enamoran, ¿no? Y entonces aquí empieza pues el verdadero ya momento 3, porque además ellos se fugan, Y el ¿no? detonante de toda la... El detonante de toda la historia, ¿no? Y ahí ya viene luego pues el desencadenante que es fantástico a mi modo de ver, de una negrura muy simpática, donde entra a tallar este viento que aparece, ¿no? En el mismo título del relato, ¿no? Claro, sí, Pero ahí tenemos ya algunos elementos sí. interesantes, ¿no? Sí, bueno, primero, por mi parte decir que, bueno, explicar que Patricia explica que el título del cuento
se lo apropió ella a partir de una frase, creo que era del segundo, un ministro de Nixon, me parece, Mm, eh, que él utilizó esa frase para hablar de lo que quería eh, que sucediera con los enemigos de Nixon, que era que todos estuvieran a merced del viento, ¿no? Y claro, puede ser una frase tan linda, tan poética, pero realmente se estaba refiriendo al balanceo de los ahorcados, es decir, de los colgados, ¿no? Es decir, que estén ahí, que se dejen balancear suavemente por el viento, ¿no? Y justamente entonces ella trabaja con ese nivel de crueldad, ¿no? Y también lo incorpora a un elemento del relato que es importante, que es el espantapájaro, que es además es una figura que ella ha usado en otros cuentos, una figura que suele usar, un espantapájaro, porque justamente el espantapájaro es donde Skip o Skipperton va a esconder, ¿no? El cadáver, ¿no? Su sí, sí, sí. víctima, ¿no? Entonces, bueno, eso primero respecto al título. Luego también la manera en cómo construye el relato y cómo se va revelando este personaje que, aunque ella al comienzo del relato explica que es un personaje que suele estar enojado y tal, se va encariñando, ¿no? Con el hombre Sí, porque es un tío, a pesar de que es digamos, eh, un gestor, un gran empresario, un tipo con mucho talento para los negocios, también es un tipo muy estricto con la ley, ¿no? Porque es un hombre que él no quiere imponer, eh, él no quiere caer en ilegalidades respecto a este terreno, por eso siempre está apelando al tema de la ley y al tema de comprar al otro. Incluso se escuda en este elemento para, una vez que se niega este otro personaje, empezar, digamos que a, a hacer cumplir su venganza, ¿no? Que es, por ejemplo, hay un momento que cruza es un gato, creo, ¿no? Un sí, gato que es un gato, sí. se mete en el río y este le dispara y mata al gato. Y claro, a nivel legal, tienes razones para matar al gato porque se ha metido en tu territorio, ¿no? Ujú, Pero claro, y ahí empieza a establecerse el juego, ¿no? sí, Eh, un tipo que está siendo estricto con la ley, pero al mismo tiempo ese nivel de esa radicalidad lo lleva a hacer cosas ya de de un asesino, de un tipo sí, loco sí. que ya no puede controlarse, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me llamó la atención del relato es, bueno, más allá de que trabaja el tema, eh, ya digo, el relato empieza, que tú empiezas bien con este personaje, pero luego te vas exasperando y te va entrando como lector un rechazo, le va haciendo un rechazo bastante fuerte según va caminando, ¿no? La lectura y se van develando la locura de este hombre. Y, y lo que decía, respecto al tema también, que me resulta muy interesante, más allá de la significación de lo que es verdaderamente importante y de lo que se puede adquirir o no con dinero, ¿no? Que sería en este caso, en el caso de Skipperton, cree que lo puede conseguir todo con dinero. Y esto contra las cosas que realmente no se pueden conseguir con dinero, ¿no? Que ya sería el afecto, el amor, la estima, la admiración de las personas, ¿no? Esto está en el trasfondo del relato, sobre todo con respecto a su hija, ¿no? Una hija que lo quiere mucho a él se desvive por ella, le ha pagado sus estudios, y sin embargo, todo lo que él ha hecho por su hija no es suficiente para que la hija acabe eh,
ganándose su cariño, su estima, y ni para que la hija deje de irse con el hijo de la otra persona, ¿no? Es decir, ahí está claramente expresado el contraste entre las cosas que verdaderamente podemos obtener con dinero y las que no. Y esto, él, sí, como personaje, le está afectando porque él se ve incapaz de conseguirlo, ¿no? De hecho, llega un momento en que él dice que él ya reconoce que se siente solo, cuando ya él da por perdida a la hija, ya él ya, y es cuando empieza ya, ya digo, el detonante a que él haga todo lo que hace, ¿no? Sí, Y luego también hay un rasgo muy interesante con respecto al tema generacional, ¿no? A cómo las generaciones son capaces de solucionar conflictos. Porque ninguno de los dos, ni él, ni este protagonista, ni el otro sí, dueño, Crosby. pertenecen a la misma generación, pero ninguno de los dos fue capaz de solucionar el conflicto. Exacto. En cambio, sus hijos sí han sabido no solucionarlo, pero sí superarlo o dejar el conflicto fuera y ellos empezar a hacer una vida que está más allá del conflicto, ¿no? Esto vendría a ser, con una asociación bastante, eh, quizás un poco burda, podría ser como una especie de Romeo y Julieta a la inversa, ¿no? Sí, Donde los hijos no son eh, los que acaban de una manera trágica, sino en este caso los que acaban de una manera trágica son los padres, ¿no? Es decir, las generaciones de arriba. ¿Y por qué digo también el tema generacional? Porque eh, al final, no se sabe realmente si a él logran descubrirle el crimen o no, porque todo es una sospecha de su cabeza. ¿Y a partir de qué? A partir de unos niños. Es bueno, decir, ya sería la tercera generación, unos niños que están paseando por el campo y de pronto le oye unas voces. Él cree que los niños están hablando del espantapájaros, se están acercando al espantapájaros, y a partir de ahí, pues ya él no puede resistir su conciencia bueno, acaba haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es muy interesante el tema de generacional y cómo está hecho y cómo se establece ahí ese contraste, ¿no? A nivel de conflicto y y para luego construir la está historia. este otro personaje, Andy, que es, es el ayudante de Skip, eh, y que también tiene un papel, ¿no? En toda esta configuración de generaciones, porque en realidad es como el marginal, ¿no? Es el que sabe cómo han sido todas las cosas, pero bueno, está como siempre al margen, ¿no? La ventaja de la marginalidad, ¿no? Eh, Exacto. sí, es un relato de contrastes. Me parece que en ese sentido es un relato que alegórico un poco, ¿no? Porque tiene elementos que nos hacen pensar que cada uno de estos personajes nos remite a fuerzas antagónicas, ¿no? Que en cierta forma han ido recorriendo pues la historia de nuestro tiempo, ¿no? Y de todos los tiempos al fin y al cabo, ¿no? Es decir, esta fuerza conservadora de la tierra, de la tradición, de la familia, contra el poder más industrializado, más consumista, ¿no? Que cree poder conseguirlo todo a través de la negociación y el dinero, que cree poder conseguirlo todo a través del dinero, y que utiliza la ley, a pesar de que la respeta, un poco a sus anchas, ¿no? Es decir, que tiene siempre la capacidad de interpretar la ley a su favor, ¿no? A su Que creo favor, que esa sí. es otra cosa que Skip demuestra al final, ¿no? En el sentido de que sí, al principio respeta la ley, es una persona respetuosa, cívica en ese sentido, pero poco a poco va llevando la ley a su terreno, ¿no? Y
y esa ley que lleva a él a su terreno termina justificando lo que él va a hacer, ¿no? Entonces es un Claro, poco cómo se va construyendo la moral del asesino, ¿no? exacto. Y en ese sentido también es muy alegórico, ¿no? Porque tantas veces en la historia el poder por la ley ha justificado la muerte de otras personas, y luego con el paso del tiempo estas justificaciones eh, se han evaporado, ¿no? Es decir, que no realmente eh, era tan así, ¿no? Sino que más bien ordenaba, tenía eh, era una consecuencia de algo un tanto manipulado, ¿no? Entonces, ahí tenemos, sí, yo creo que es un relato de contrastes, un relato que habla de estas generaciones, de cómo los conflictos de los mayores al final terminan siendo, pues, la razón de la conciliación de los más pequeños, ¿no? Es decir, de la hija, por ejemplo, Margaret se termina huyendo, ¿no? Con el hijo de Frosby, o sea que tiene un Aunque montón de... en, Sí, en ese caso también hay como, aunque nunca queda explícito, pero queda como una especie de venganza velada mm, por parte del otro, ¿no? Es decir, bueno, tú bien, me has matado el gato a mí, tú quieres todo esto, yo, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a conquistarte a tu hija, ¿no? Que es tu más preciado tesoro, ¿no? claro, eso Y ya es. te digo, aunque, es decir, no se dice porque se supone que se aman, que sea auténtico, pero en el fondo también hay una venganza velada de, con respecto a este señor, ¿no? Tú quieres venir aquí de churillo, pues yo te voy a conquistar y te voy a quitar a tu hija. Y en ese sentido también es una venganza por la otra parte, ¿no? Por eso decía que eh, tampoco el otro señor eh, hizo por llegar a una solución, ¿no? Porque el otro estaba también en sus 13, ¿no? En su tradición, en Sí, sus sí, 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 ríos, sí. aunque no le importara, él sencillamente está en esa historia y ahí es no, es no, es no. No planteó una alternativa. No dijo, oye, vamos a ver, yo, aunque siga siendo mío, yo te voy a dejar pescar. Yo qué sé, ¿no? Es decir, por eso digo que Sí, son es como intransigentes. Son dos sí, personas intransigentes, una con respecto al dinero y al poder y la otra con respecto a su cultura, a su origen, a la familia, ¿no? A ese exactamente. tipo de cosas. Y Es como entonces, la cultura del conflicto por la intransigencia, ¿no? Es decir, exactamente. que es como que gente condenada al conflicto, ¿no? Eh, Exacto. Más de una vez nosotros como personas de una generación hemos encontrado que la gente mayor a veces como que se enfrasca, ¿no? En cosas que dices, pero ¿qué más da, no? Ya déjalo pasar, ¿no? Ya al final ya son cosas del pasado, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Que no sé qué, o sea, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, gente pues que todavía te habla con cierto resentimiento por una guerra que ha habido hace 100 años, pues, ¿no? Eh, y es como que para nosotros ya es, ya, pues Sí, sí, ya es que no queda nada de eso, ¿no? Eh, claro, y ahí lo ves, ¿no? Y al final termina, no sé, es como si hubiera habido una guerra entre estas dos familias, ¿no? Y al final mira tú como la hija pues se va con el hijo de la otra familia, exacto. ¿no? Que en Sí, ese sí, caso, claro, es distinto que en Romeo y Julieta, ¿no? Porque en Romeo y Julieta está todo claro, vivo. Es como en el mismo momento exacto, y el conflicto al final se los come a ellos, ¿no? En cambio, exacto. en este caso no. En este caso ellos terminan aniquilándose, ¿no? Aniquilándose. Y Eso bueno, es lo también otro hay este que, otro dato interesante que quería comentar. Es el tema de cuando, cuando Skipperton finalmente asesina a Crosby y lo pone en el espantapájaro, ¿no? Creo que
eso también es muy alegórico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese es es el símbolo Es lo ahí que por tú excelencia, dices, ¿no? ¿no? Decir eso Exacto, de... esto es lo que tú eres, ¿no? Tú eres un espantapájaro y me vas a servir a mí, ya que no quisiste negociar conmigo, pues te voy a poner ahí como, no solo para que me espanten los pájaros de mis terrenos, sino para que vengan y te coman los bichos ahí y te mueras ahí Exacto, sin sí, sí, como, sí. sí, como un desprecio total, ¿no? No, no eres persona, no eres humano, Pero, eres un pero, instrumento. pero además, el, el tema del visible, ¿no? Es decir, no te entierro, no te Exacto. desaparezco, sino que te dejo ahí como símbolo, ¿no? De mi poder, de alguna manera, ¿no? Y de tu insignificancia, ¿no? Eh, y en ese punto también aparece otra vez esta alegoría del marginal, ¿no? Porque es Andy quien le dice, yo sé lo que ha pasado, yo sé quién está ahí, Ah, pero no voy a decir nada, ¿no? Es como ah. que ese personaje que decide no decir nada, ¿no? Es también muy interesante. Eh, Sí, el Skipperton además compra más o menos su silencio, ¿no? También, ¿no? exacto, sí, sí, compré. Le da su dinero. Y luego está el tema, la Patricia siempre, bueno, ha explicado que sus personajes, la mayoría de sus personajes son personajes que acaban, bueno, destruyéndose y cayendo en esta destrucción, y en este caso, en un suicidio. Exacto, Este hombre no puede ya con su conciencia. Bueno, en su caso particular tenemos personajes que logran de algún modo eh, no poder vivir y no poder aguantar sus crímenes. Aquí podemos, por ejemplo, volver a Shakespeare también, ¿no? Los grandes personajes que por más que intenten ocultar el crimen, al final o se acaba descubriendo o ellos mismos se acaban destruyendo, y exacto. en este caso a través de un suicidio que casualmente volvemos aquí una vez más en las tres obras que vamos a ver, lo que las une, más una de las cosas que las une, porque las pueden unir muchas cosas, es el tema del suicidio, ¿no? Como Sí, cada personaje eh, se suicida y cómo ese suicidio tiene un valor diferente en cada uno de ellos, ¿no? En este caso, es un suicidio por ya no poder con la culpa, ¿no? Es un, es un suicidio que tiene que ver con la cobardía y con la incapacidad para reconocer tu crimen y para enfrentarte a ello, ¿no? Luego sí, veremos los otros. trae como una especie de psicosis, ¿no? Una sensación de que, de que te van a encontrar y que eso te va a desprestigiar también, ¿no? Como persona. Entonces no puedes soportar eh, ese desprestigio y entonces decides antes que todo pues suicidarte, ¿no? Eh, Interesante también dónde sitúa, ¿no? La muerte de Skipper, porque no acaba, el protagonista no termina el relato, ¿no? Sino que lo termina más bien este Ah, ayudante, ¿no? Es el ayudante el que termina pues diciendo, pensando, dejando en el aire una reflexión, ¿no? Así, una reflexión final, resolutiva, pero él muere antes, ¿no? De que termine el relato, y no es con su muerte con que termine el relato, sino que luego hay una cola de resolución, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque cómo mueve, ¿no? La focalización, ella, ¿no? Termina siendo como esto, ¿no? Como una cámara que transita y deja al personaje principal y se va con un secundario, ¿no? Es un recurso también interesante al que llega utilizando esto, ¿no? La tercera persona, con esa focalización fuerte en Skip, pero que lo termina abandonando, ¿no? Eh, Eso me ha parecido muy interesante, ese efecto final, ¿no? Un tanto cinematográfico, pues, porque al final de algunas películas sí, pasa eso, ¿no? Que termina y la cámara se desplaza y abandona el foco del personaje principal y se va con otro, pero da un efecto como muy, como que suaviza, ¿no?
el evento, y también al darnos perspectiva, vemos el absurdo de toda la situación, ¿no? O sea, refuerza esa idea de que todo lo que ha sucedido, en cierta forma, no tiene sentido, ¿no? Porque No, fíjate que y también el tono irónico, ¿no? claro, A pesar de lo cruel que estamos narrando, hay como un trasluz ahí un trasfondo de risa, ¿no? sí, sí, sí. Tú notas que tú dices, "Pues, ¿qué me estás contando? Has matado Sí, a mi gato, tío". es una O, narración ¿sabes? muy Es eso, ¿no? simpática, Está, muy jocoso. sí, 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 exacto, a pesar de la crueldad, las situaciones son, en el fondo te hacen reír, ¿no? Es como una risa, eh, no es de burla, es como una cosa extraña, ¿no? Es una risa extraña de ironía ahí, tío, mírate, ¿no? Mira lo que estás haciendo, ¿no? Y también el tema de Andy, esto que dice cuando ya hace al final la indiferencia de Andy, ¿no? Porque Andy dice, bueno, yo sabía de todo esto ahí, pero en definitiva, todo eso sucedió cuando yo no estaba. Es decir, él se limpia claro, las manos exacto, exacto. y se limpia las manos ya no solo para no sentirse culpable por no haber denunciado eso, sino por el hecho de que en definitiva ya se ha establecido justicia, ¿no? O se ha llevado a cabo la justicia de que este tío ha acabado eh, suicidándose y ha cumplido con la condena que le correspondía. Así que ya qué más da que yo supiera que él había asesinado o no, ¿no? En Sí. ese caso, bueno, Andy lo deja ahí y se limpia las manos como Lady Macbeth y, Es o como que, Poncio es que y esa, entonces es ese personaje que representa un poco la sociedad en general, ¿no? O sea, la mayor cantidad de gente de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que al final lo que tú quieres es que a ti no te pase nada, ¿no? A pesar exacto, de que tengas información importante sobre lo que pasó con otros, es decir, me voy a meter en un problema, es que yo no quiero exacto. problemas, ¿no? O sea, es que también ahí hay un guiño, ¿no?, al individualismo de la sociedad, ¿no? Es decir, mira, yo no quiero problemas y las cosas se solucionan por sí solas, ¿no? Entonces, no hay implicación en ese sentido, ¿no? Exacto. Solo sacar un provecho y mientras se pueda y cuando no, pues listo, ¿no? O sea, me voy por ahí. Sí, sí. Sí, No, muy bien tratados también los personajes. Muy coherente, ¿no? Cada personaje. En este caso, sí. Andy es un personaje así, ¿no? Es un, como tú dices, un marginado, Sí, un casi peón, como digamos. me hizo recordar un poco a Lazarillo de Tormes. O sea, en el sentido de Ah, así, como que, claro, parece el explotado, pero en el fondo, pues, se sale con la suya, ¿no? Y sí, la verdad que el relato muy, a pesar de que es un relato largo, no es un relato corto. sí, y es sencillo, realmente no es un relato de estos Mm, que wow, te sorprenda, es una historia muy bien escrita, pero lineal, es una historia exacto, lineal, no te hace movimientos de tiempo, así, exacto, tampoco quiere hacer un arabesco argumental ni nada, es una nada, nada. historia Es una historia así tal cual, y, pero y bastante cinematográfica, eso sí que lo como es tiene. habitual en ella, porque ella se hizo famosa por bueno, la novela esta que llevó Gisco a la gran pantalla, que era Extraños en un tren, está inspirada en un libro suyo y ya digo, mm, yo veía el campo, todo está muy bien reflejado, el espíritu además, el espíritu americano, ¿no? Ese hombre con fusil, ese tipo, Sí, yo lo puedo todo, ¿no? Es un representante genuino del modo de vida norteamericano. Y ya digo, muy bien. Sí, sí. sí, me pareció Entonces, muy interesante el relato.
muy entretenido. Y también, bueno, ya quizás por poner algo más, la sutileza del viento, ¿no? El suave, suave me del viento, porque te quiero ver colgado y tal, pero al final el propio viento es el que acaba también eh, revelándote, ¿no? Porque a través del olor es que él empieza a tener la sospecha, que Andy también, y que los niños aparentemente se van acercando por la peste que está emitiendo este pájaro, y la peste viene por la dirección del viento, ¿no? Sí, Es sí, decir, que el que podría haber sido eh, victimario o se vuelve víctima, ¿no? O algo así, ¿no? El que puede ser ¿cómo decirlo? Eh, un justiciero, en este caso sería el viento, pues acaba siendo el que te revela a ti como, sí, sí, acaba siendo la justicia a ti, ¿no? o el que en cierta forma se puede llevar las cosas, al final es el que también te las trae, ¿no? Te las Exactamente, devuelve, ¿no? Es decir, que exacto. eso sí, es muy interesante también. Sí, Sí, de como, hecho, como, como ha jugado con eso. Muy bien. Bueno, no sé si tienes algo más que decir y si no voy a pasar. no, yo creo que podríamos pasar al relato Sí, de O. Henry. exacto. Bueno, no sé qué. Bueno, a mí me ha parecido un relato, este sí, más bien es un relato corto, eh, un relato, por otro lado, con una narración más, em, más poética, ¿no? Es una forma de escribir que cambia el registro, ¿no? Evidentemente pasamos de Patricia, de esa ligereza, de ese sentido del humor, a una narración que me recordó un poco eh, a este escritor, a Maupassant, a Maupassant, perdón, de La noche, ¿no? Tiene ese toque así un A poco mazapán, poético. a A mazapán. mazapán, a mazapán. Eh, y Sí, sí, tiene ese tono. tiene ese tono. Y luego, bueno, pues es esta historia de una casa de alquiler, ¿no? De habitaciones, donde hay, bueno, está la mujer que alquila las habitaciones, ¿no? Y llega pues un joven que necesita una habitación. Entonces elige una habitación que de pronto, a mí lo que me ha parecido interesante es cómo la habitación toma protagonismo, ¿no? Es decir, se humaniza de alguna manera, ¿no? Toda esa primera parte en que él entra a la habitación es una presencia en sí misma, ¿no? Y poco a poco esa presencia se va convirtiendo más bien en la sensación de un fantasma, ¿no? De que ha habido alguien allí que perturba un poco al huésped, ¿no? Entonces, aunque es todo muy rápido, porque al final el relato es corto y te va dando unos indicios, ¿no? Unos rastros quedan ahí de el cigarro, ¿no? El- algo que me parece que en el espejo también, bueno, en las paredes, ¿no? Y luego hace un movimiento que a mí me parece que es lo que me ha parecido genial del relato, ¿no? Porque él al sentir todo esto, bueno, va pues a buscar a la mujer, le pregunta, ¿no? O sea, ¿quién ha estado aquí? ¿Quién ha vivido aquí? Y ella pues le dice que ha habido, bueno, me parece que una pareja, ¿no? Claro, entonces tú te quedas ahí con una sensación de, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa aquí, no? Y ahí acaba, digamos, la primera parte del relato, ¿no? Eh, lo corta ahí y hace un movimiento muy moderno, ¿no? O sea, porque pasamos de tener un narrador en tercera persona que acompaña al huésped, pasamos a una especie como de cámara
que está enfocando a la mujer y a una amiga suya, ¿no? A la mujer, a la dueña de estas habitaciones. Y es como si viéramos como si nosotros mismos como lectores estuviésemos escondidos en algún lugar, como detrás de la puerta, ¿no? O de una persiana, y estuviésemos viendo, escuchando esa conversación que es reveladora, ¿no? Al 100%. En cierta forma esa conversación lo que nos dice es que le han mentido a este señor, ¿no? Y que más bien lo que ha ocurrido ahí es justamente que la última persona que estuvo ahí era una mujer que se suicidó, ¿no? Entonces, claro, esta conversación redimensiona todo el relato, ¿no? De hecho, yo lo he leído de nuevo, ya, claro, entonces ahí te vas dando cuenta, todos los datos, ¿no? que hay en la habitación tienen un sentido absoluto, ¿no? Una muestra evidente de cómo en estos relatos, con un efecto sorpresivo al final, es tan importante empezarlos desde atrás, ¿no? Saber qué es lo que va a suceder, o qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y esconderlo a través de la narración, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido lo más, digamos, llamativo de este relato. Sí, sí. Bueno, decir que el caso de, bueno, Henry es uno de los grandes del relato norteamericano, y del relato sobre todo también con ese sentido del humor ya trágico, ¿no? Como es como reírse de las cosas terribles de la vida, de algún modo, pero que bueno, que acaban siendo terribles, ¿no? Y también ha sido uno de los grandes de, de- de presentar ese mundo sórdido, decadente y cruel digamos, de Nueva York digamos, las zonas menos agraciadas de Nueva York, del Nueva York de su época. Entonces, en este caso, también a mí bueno, cuando llega es como, porque él es un hombre que sí, ha ido en esa habitación y tal, pero es un hombre que está buscando algo, ¿no? En el fondo, muy sutilmente, el relato es una búsqueda también, una investigación sobre qué ha sucedido con esta mujer. Es una mujer que era su amada, ahí tiene también un viso romántico, ¿no? El relato. Era su amada y él la está buscando, ha desaparecido, jamás la ha vuelto a ver. Y al parecer él tiene cierta información de que ha estado por esa zona, ¿no? Incluso en esa casa, ¿no? Tanto es así que al final se acaba confirmando que efectivamente Claro, esa claro. chica había estado ahí, ¿no? Entonces él está en esa búsqueda y ahí ya cuando se mete en el piso y empieza, que es lo que tú dices, para mí es la parte más interesante, ¿no? Del relato, cómo él empieza a, como buen sabueso investigador a buscar indicios y señales a través de los objetos de la habitación de, de quién pudo haber estado ahí y a tratar de averiguar la historia que se esconde detrás de los objetos. Esto me recordó al relato aquel que vimos de la Silvino Campo, ¿te acuerdas? De los objetos, Sí. justamente en la Silvina, que los objetos ya se acababan como que adueñando, ¿no? De una realidad y en este caso eh, lo que él trata es de descubrir una realidad a través de los objetos, ¿no? ¿Qué historia se esconde ahí? Además, esto lo hemos hecho muchos, ¿no? Llegar a un sitio e intentar recrear la historia que hay detrás de cada objeto es algo muy interesante y muy bonito, ¿no? En el caso del relato. Y luego, entonces, la sorpresa, como bien tú dices, de estas dos señoras, cómo lo han engañado, porque, claro, ellas lo están haciendo con un sentido práctico, porque ellas dicen, si le llegas a decir que se ha suicidado una chica ahí, nadie te va a alquilar esa habitación, ¿no? Exactamente. En el fondo, en sentido práctico, pero ese sentido práctico, por eso digo que tiene este toque también irónico, ¿no?
joder, que no estamos tratando de cualquier cosa, ¿no? Estamos tratando de un suicidio Qué y de una chica. que coincidentemente es el suicidio de la mujer de él, pues que eso es el... Exacto. No, porque tú al principio tienes la sensación de que él está encontrando, él está buscando y está encontrando lo que quiere encontrar, ¿no? Ese es es lo interesante, ¿no? Porque al final, claro, cuando él Exacto. va y le dicen, no, no, acá no, acá está otro, no, uno se queda con esa sensación, ¿no? Claro, esta persona pues está todavía afectada, eh, pero después te das cuenta de que sí, que sí que estaba ahí, o sea, sí era real esos indicios, esa sensación que él tenía, ¿no? Y ella, bueno, como si nada, ¿no? En verdad, porque terminan incluso dando un comentario así súper superficial de ella, ¿no? Sí, era guapa, pero bueno, por ese lunar que tenía al lado de la ceja, lo único que ¿no? La enfeecía un poco, ¿no? Entonces, como que, te- claro, te deja ese aire así, ¿no? Tan... eh, No, y luego está ya el elemento ya también sutil y a la vez doloroso, porque justamente la historia va siguiendo, el narrador sigue la historia de este hombre, que ahí en la habitación, en su búsqueda, en su investigación con los objetos, él huele un pañuelo, huele un lazo, mira la colilla, es decir, de pronto una habitación que parecía que estaba eh, casi que no tenía muebles o que estaba muy mal amueblada con objetos antiguos y tal, empieza a cobrar vida a través de la cantidad de cosas que él se va encontrando y luego llega un momento en que él se acuesta, pero antes de acostarse, él tapa las rendijas de la habitación y enciende el gas. ¿Sí, no? Porque ahí se acaba la historia del tío. claro, Él tapa los orificios como para que no te entre el frío, ¿no? Como se suelen hacer en las casas donde la calefacción o las ventanas no están bien hermetizadas y todo esto. Va poniendo ahí distintos pañuelos, ya como da la búsqueda por perdida. Sin embargo, hubo un olor ahí raro, sobre todo en la cama, que es el que le traía a ella, ¿no? sí, La presencia de ella con mucha más fuerza en la cama. Y ya, él se acuesta ahí y tal. Y luego nos revelan el modo en que la chica se ha que fue suicidado, que es justamente justamente asfixiándose como lo ha con hecho el él, gas. ¿no? Ella tapó las endijas y puso el gas. Entonces aquí queda abierto, ¿no? No sabes si es que él se ha suicidado también, como un nuevo Romeo y Julieta, que estamos viendo aquí, Sí, o si es que él ha puesto el gas normal para claro, calentarse. claro, ahí te deja como abierto, Exacto. pero sí que hay una Pero claro, mímesis, ¿no? Hay una mímesis exacto. ahí mágica, ¿no? Fantasmagórica, por decirlo así. Sí, sí, sí. Sí. No, Y la ya verdad digo, que muy no, bien. muy bien, muy bien. Sí, sí, no, además, como te lo cuenta, el comienzo es muy interesante porque engancha enseguida, ¿no? Como la manera Sí, en que te va narrando, cómo llega bueno, muy bien escrito. Un maestro, decir de este señor que, bueno, un tío con una vida también muy, igual que la Patricia Highsmith, una persona que estuvo alcoholizada durante mucho tiempo, eh, era lesbiana ella también, y esto tenía también tuvo polémicas, era también de izquierda, entonces tuvo mucho problema en los Estados Unidos también, estuvo sometida eh, a bastante crítica, ¿no? En muchos sectores de la población. Y en el caso de Don Henry, decir que era bueno, un tío también muy interesante, muy polémico, que estuvo acusado de trabajar en un banco y estuvo acusado de, de malversación de fondos, aunque haya sido una suma pequeña, y acabó siendo juzgado y lo metieron preso. Y a partir justamente de que lo metieran preso en la cárcel, ya la había escrito y eso, pero es en la cárcel donde empieza a producir la mayor cantidad de pero cuentos no, pero de él que se conoce y incluso el nombre, ¿no? Porque él escribía con un seudónimo
que según dicen viene a partir de un gato que él tenía, que se llamaba Henry, y que él decía, oh, Henry, no sé qué, y a partir de ahí él toma ese nombre. Y luego también es un tío que también que le da mucho a la bebida y que de hecho acaba muriendo de una cirrosis. Y bueno, por eso decir que son personajes, otra vez también coinciden eso, ¿no? Porque tenemos personajes, luego lo veremos en la novela del B, que también que Sí, bueno, el Beck son de este tipo. también Eh, estuvo mucho tiempo en clínicas psiquiátricas, ¿no? Y, exactamente. sí, Sí, hay bastante trastorno, ¿no? En este encuentro de en hoy este encuentro sí hay tenemos, tenemos mucho trastorno mucho y, trastorno, y, suicidio, y, sí, sí, y pero, personalidades pero malditas, ¿no? sí, personalidades además con grandes contrastes, ¿no? Contrastes pues que pueden llevar al límite, ¿no? Eh, sí, a mí me ha parecido... Mira, fíjate qué curioso que el relato empiece diciendo, hay una masa inmensa de la población del distrito de Ladrillo Rojo del Bajo West Side que es tan inquieta, cambiante y fugaz como el tiempo mismo, ¿no? Claro, cuando leo esta frase, además de que me gusta, es un poco un retrato, un poco de ese Nueva York que ya tenía en aquel tiempo esa esencia, ¿no? Que ha perdurado, ¿no? Porque es esa ciudad, pues, fulgurante, ¿no? Donde, de constante cambio, movimiento, de impersonalidad, ¿no? No, Pero claro, y el Nueva York cruel, ¿no? sí, Eh, sí, esto es todo tan, no, pero cruel en el sentido de que es todo tan vertiginoso que el hecho, que volvemos a eso, ¿no? El hecho de que una chica se haya suicidado y que haya muerto en una habitación acaba casi que no cobrando ninguna importancia, ¿no? sí, sí, Es uno más, es una cosa más sí, que ha sucedido es como, y que no podemos detenernos en esto porque tenemos que seguir alquilando la habitación y vamos para adelante, ¿no? es como, En ese sentido, ¿no? es como continúa, ¿no? Que dice, sin hogar, Exacto, tienen un centenar de hogares, ¿no? exacto, Revolotean de habitación amueblada en habitación amueblada, siempre itinerantes, itinerantes en el domicilio, itinerantes en el corazón y en la mente. Entonces, exacto. No, es muy como, interesante porque porque además claro, eso le ahí, da título al relato y es la esencia, ¿no? Cómo los objetos eh, acaban siendo también un símbolo, una alegoría de la vida, ¿no? Es decir, sí, donde una vida puede hacer una historia mientras más tiempo esté en un sitio contra la vida que va deambulando por ahí y que tenemos que reconstruir la historia a partir de los pequeños indicios que nos va dejando, ¿no? Entonces, el objeto vendría a ser como el testigo de las historias de la gente y del paso del tiempo, ¿no? Y entonces ahí está también eso y muy bien hecho, ¿no? Porque es sin, como si sin el hogar fuera una búsqueda perpetua del hogar, ¿no? Es como que exacto, hay una búsqueda, una urgencia por sentirse identificado con la habitación amueblada, ¿no? Con esos muebles, ¿no? son seres sin hogar que al final su hogar es la transhumancia, digamos, y Ujú. el deambular por distintos lugares, ¿no? En el fondo son, bueno, es la misma situación de los emigrantes, la misma situación no sé, de mucha gente Claro. eh, Y que en no ese, tiene un hogar fijo, ¿no? y en ese sentido está pues la frialdad, la crueldad, el cálculo Exacto, del que alquila estos hogares, ¿no? claro, claro. Ahí está también ese retrato, ¿no? De quienes mercadean con esa itinerancia, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, recomendar que se lea a Henry otros muchos relatos, porque es una pasada también, es uno de los grandes, ya decimos, ¿eh? Que Sí. no es,
no es uno más, sino al contrario. No, la verdad que se nota la potencia de las historias siempre bien contadas también, ¿no? Claro, claro. Sí, sin necesidad, volvemos aquí a lo mismo, ¿no? Sin necesidad de grandes acontecimientos, ni de No, mucho alambique, ¿no? Sí, tenerlo claro y tener el talento de poder hacerlo. exacto, exactamente. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más No, que yo, añadir y no, ya pasamos al plato fuerte, al plato fuertísimo. el ¿Verdad? plato fuertísimo. Sí, tremendo esto. Sí, la verdad que Las partículas elementales ha sido una novela que, bueno, que siempre que hacemos las lecturas en el Club Diletante están plagadas pues, de revelaciones porque hemos encontrado a lo largo del tiempo que estamos haciendo el club una serie de autores y autoras también desconocidas, gente que no habíamos leído, que eran pendientes, ¿no? Y hay historias que son interesantes por lo desconocido, por lo exótico, otras por el estilo, por el riesgo de la manera como lo cuentan. Y después hay estas otras historias que ya de una forma quizá más íntima, más personal, eh, te conectan, ¿no? Creo que esta novela, al menos en mi caso, ha sido eh, una de estas novelas que cuando ya vas en las primeras páginas sabes que te la vas a comer, ¿no? Y vas como a relentí pensando en qué momento se va a caer este sueño, ¿no? Porque a veces cuando las novelas empiezan tan fuertes, Claro, uno tiene la sensación de que en algún momento va a caer el ritmo, ¿no? Pero pero no. quizá en una segunda lectura podría uno encontrar algo, pero realmente esta novela es muy intensa de inicio a fin. Por otro lado, es una novela que tiene muchas cosas, ¿no? Porque tiene una narración muy interesante en el sentido de que es una narración vibrante narrativamente, es decir, que hay historia, que hay escenas, que hay personajes, pero también hay un comentario ensayístico, ¿no? Que acompaña, pero que no parece una incrustación, ¿no? Sino que forma parte de la joya, ¿no? Em, Siempre es natural, es decir, siempre entramos a la historia con alguna reflexión sociológica, eh, física, química, etcétera, una serie de biológica, antropológica, es decir, filosófica. Siempre estamos entrando a las escenas con una introducción que, sin embargo, clava muy bien, ¿no? Es decir, que la escena entra en el momento preciso, ¿no? Ya cuando estás metido en el argumento ensayístico, de pronto pues entra esta escena, ¿no? Y leyendo la entrevista que le hicieron en The Paris Review, eh, él dice que su objetivo máximo en esta novela era crear estas escenas rompedoras, ¿no? Desgarradoras. O sea, él quería que esta novela te hiciera llorar, ¿no? Era como su objetivo principal, ¿no? Por un lado, demostrar la teoría de las partículas elementales, es decir, que todo aquello que se ha cruzado una vez va a cruzarse durante el resto de su vida, ¿no? Es decir, que si ha habido un encuentro, una intersección de dos partículas, esas dos partículas ya están eh, condenadas al otro para siempre, ¿no? Y ahí tenemos, evidentemente, la historia de los dos hermanos, ¿no? De Bruno y sobre todo, de Michelle, ¿no?
Dos personajes que además representan dos formas completamente diferentes de vivir en un mundo cada vez más consumista, donde la tecnología, el avance sostenido de la ciencia, la ruptura de lo que es la verdad, ¿no? Todo eso lo vamos viendo cómo se desarrolla en dos personajes distintos, ¿no? Bruno, que es un enfermo sexual, ¿no? Una persona que no puede nunca saciar su deseo. Y Michelle, más bien, pues un personaje apático, científico, ¿no? Tristón, frustrado, ¿no? Al mismo tiempo como Bruno, ¿no? Ambos Sí, frustrados, los dos son frustrados. Sí. los dos son frustrados, ¿no? Y todo nace de esta madre, ¿no? Que les une al final, que creo que es el punto, es el hilo que, que recorre esa relación improbable, porque son dos personas diametralmente distintas que en otra situación, que además no son hermanos directos, ¿no? Sino que son hermanos de padres Hermanastros. distintos, hermanastros, que se encuentran no al inicio de sus vidas, sino en un punto de ellas, ¿no? Y ese encuentro ya les va a condenar, como dice él, intentando argumentar el tema de las partículas elementales, a estar siempre en contacto, ¿no? Y ese contacto tiene que ver con la madre, ¿no? La madre es ese personaje que al final es la que termina terminando la historia de ambos juntos, ¿no? Muchas cosas por Sí, decir. es un, Es un portento de historia al bueno, final. exacto. Yo primero decir que esta es de ese tipo de libros y de novela que por lo menos a mí me pasa que uno quisiera haber escrito, ¿no? Es un libro, son esos libros gigantes, ¿no? Que tiene tanto que tú dices, madre mía, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen el Beck es que bueno, él, que toda novela se construye a partir de personajes, ¿no? Y de que el personaje es la clave, ¿no? Entonces aquí tenemos dos personajes y cómo se va a construir una historia a partir de esos dos personajes, que no son dos personajes cualquiera, porque justamente el trasfondo de todo, lo que está tratando de también de dejar ahí de manifiesto en el libro es la representación de una época, ¿no? Estos dos personajes están representando una época y vendrían a ser como los héroes de nuestro tiempo y sobre todo del tiempo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Son dos personajes que han nacido aproximadamente en los años 58, 50 y pico, y que han vivido toda la historia bueno, del movimiento hippie, de la música, de la liberación sexual. Y entonces a partir de esto nos han construido una gran novela que reflexiona sobre todos los grandes temas y sobre todo centrado en el tema de la, la, la reproducción, el sexo, la reproducción y la permanencia en el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos, qué significado puede tener la reproducción? Porque claro, Bruno, en el caso de Bruno, es maniático sexual, primero, como te lo van pintando, eh, eh, que hay una risa, por supuesto, permanente del narrador, ¿no? Y de la perspectiva con respecto a sus personajes, porque en el fondo te los pinta como dos personajes ridículos, ¿no? Estamos hablando de, primero te dice que te va a hablar de los grandes héroes, de los tipos que han hecho grandes cosas y grandes inventos, y no recuerdo exactamente cómo él denomina eso, pero es decir, él te dice que él te va a hablar de alguien que ha sido importante, ¿no? Y luego te empieza la novela, sobre todo, te habla de los dos, pero
se centra en una primera parte en Bruno, que es este tío que, ya digo, al inicio parecía un frustrado. Es un hombre que no puede conseguir lo que quiere, por mucho que lo intenta. Pero después este mismo Bruno llega a un punto donde parece que ha encontrado la felicidad y la ha encontrado a través de justamente del sexo, ¿no? Y de la liberación sexual, ¿no? Y entonces ahí bueno, está toda la significación y todo el mensaje y todo el discurso, digamos, filosófico y ensayístico que tiene también la novela sobre la importancia del sexo, ¿no? Como elemento reproductor o como elemento ya no eh, para la perpetuación de la especie, sino para la consecución del placer y de la realización Sí, en la vida, ¿no? Y esto contrastado con Michelle, que luego se recupera el personaje de Michelle y es con quien termina realmente la novela casi, cómo este hombre, este científico, este tío medio sociópata también, frustrado sexualmente, también un hombre que no encuentra, no le ve nada de sobre, atractivo al sexo, sobre todo eso, es ¿no? un tío Sobre frío, ¿no? todo Que una el persona sexo, que no tiene deseo sexual se siente culpable por eso, ¿no? Porque exactamente, no pero que siente. justamente es el tipo que va a plantear la teoría, ¿no? Aquí luego también la novela te sorprende porque sí, hay un narrador, primero bastante enmascarado, ¿no? Parece un narrador en tercera persona y nada más, pero luego, a lo largo mientras va avanzando la novela, nos damos cuenta que es un narrador que nos está contando la vida de este científico a partir de textos y de reflexiones y de personajes que, que han hablado sobre él, ¿no? Es decir, no ha sido un testigo directo, sino que un poco como, bueno, como tantas historias, como el Quijote, ¿no? Que te está reproduciendo el manuscrito de Cide Hamete de Belenguer y todo esto, es decir, nos están narrando una historia De una que nos han historia. contado, exacto, que nos llega a través de otros, ¿no? Esto, ya digo, sigue aportándole más cosas a la novela, ¿no? Porque, te digo, la novela te va metiendo y metiendo y tiene tanto que es que Sí, al sí. final tú dices, esto es un portento, ¿no? Es un portento. Entonces está este personaje que es el que acaba haciendo la teoría, que ya no solo, que esto también es la grandeza del Beck, cómo ha logrado interpretar su época, ya como autor y como pensador, y ha hecho del tema de la liberación sexual y de toda esta época de los 70 y de los 80, cómo la ha extrapolado al momento donde además él está escribiendo la novela, que es el hecho de la clonación, ¿no? Sí. Porque claro, este Michel, que además es Michel Houellebecq, y él, en el fondo, aunque siempre Houellebecq bromea con eso y él dice que sus novelas no son autobiográficas, que todo es una ficción, hay mucho de Michel en ambos personajes, es decir, no solo en Michel, sino también en Bruno, ¿no? Sí, Tú lo ves claro. a él ahí, ¿no? Un tío además muy interesante que también podríamos estar hablando aquí bastante rato sobre su personalidad, ¿no? Como personalidad pública, ¿no? Como autor. Eh, entonces, este Michel acaba haciendo una teoría y logra, de algún modo, a través de la clonación, eh, crear un mundo, porque ya después la novela se va completamente, una novela que estaba escrita en el año 98, empieza a hablarnos del año 2021 y posterior, es decir, ya luego se va, En no sé, ya unos años mucho más 2050. adelante, que además interesantísimo porque ahí es donde el narrador, es decir, es un narrador que nos está hablando del futuro, desde el futuro, como si ya fuera un pasado, ¿no? Esto es brutal, Sí, además porque que da ese, al final mete sí, ese elemento de ciencia ficción también.
que exacto. le interesa Entonces, también a él, o sea, sí, sí, distópico, tópico, ¿no? claro. Porque este hombre está tratando de hacer un biópico, una biografía de esta figura, que aparentemente ha sido una figura Es decir, el que no se ha hombre, valorado. el que cuenta la historia no es un ser humano. Ese es Exacto, si es un testigo indirecto, pero que además no es un ser humano, sino que ya pertenece a la especie creada, ¿no? exacto, A partir de la teoría de Michel, ¿no? exacto. Entonces Y esa él vuelta está, es brutal. O no, sea, es buenísimo, porque además él está tratando además de darle valor a esa figura, ¿no? Porque luego cuando él te empieza a describir los nuevos seres, ¿no? Te habla como de los hombres, ¿no? Como si ellos no fueran hombres, pienso, yo qué sé, en madre y este tipo de cosas, sí, sí, donde, donde ya se habla, nosotros somos una especie y ustedes son otra, ¿no? Y se habla de los hombres como una especie ya degenerada, ¿no? Y lo curioso es que todo esto se va relacionando eh, desde el comienzo con las actitudes de los animales y de otro tipo de especies. Bueno, hay referencia a Darwin, a un montón de cosas, pero es muy curioso porque además es simpático como él de pronto te está contando una situación, cuando digo él es el narrador, ¿no? Pero bueno, sí, sí. te está contando una situación de Bruno que está y de pronto se detiene y te dice, los animales de tal especie suelen hacer, ¿no? Y te empieza a hacer como una especie de ensayo biológico sobre las actitudes de ese tipo de los animales para contrastarlo, ¿no? Con la actitud de Bruno, ¿no? Como si fuera un animal más, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eso es buenísimo, ¿no? Cómo va viendo todo esto. Y, y ya digo, es inmensa la novela. Y esto que dices tú de con esta tristeza que revela realmente es tiene escenas bastante eh, pornográfica, bastante, digamos, eh, si se quiere, no diría, no sé si llega al punto de lo erótico, eh, porque claro, todo es visto como de un sentido trágico, ¿no? En ese sentido bastante francés, ¿no? Eh, y eso que dices de la tristeza, realmente a mí cuando ya sucede la historia de Michelle y Anabel, y cómo es una historia triste, es una historia Claro. que te acaba, ¡fua! No, es Te ahí, es acaba, desgarradora, ahí, pues. ahí ya te Y lleva al bueno, punto de que dices, madre mía, Y la de Bruno con Catherine. esa sí, lo que pasa es que esa es triste, pero, pero es una tristeza distinta, ¿no? Es como que tú dices, bueno, pero, pero mira, tampoco podíamos esperar menos, ¿no? De la vida que llevas, ¿no? Pero claro, pero es curioso eso. O sea, ahí, es curioso que tengamos nosotros como la predisposición exacto, a que el tabú, ¿no? el deseo se, claro, exacto, porque la tragedia de esta pareja que explota el deseo sexual al máximo, no termina siendo tan conmovedora como esta otra que más bien está exenta del deseo sexual, ¿no? Exacto, Porque al final la exacto, y novela hay una ternura ahí, es una novela que habla, para mí, muy, o sea, ya al final, al darte cuenta que lo cuenta una especie que ha sido creada por el hombre, pero que no son los seres humanos, sin embargo, parece que lo más llamativo de este curioso ser humano es el amor, ¿no? Es como un juego de dos formas de amor al que el lector reacciona de forma distinta. Es decir, lo estamos viendo aquí, ¿no? Mira, él dice una cosa que tiene mucho que ver con esto, que es que dice, no estoy seguro de que, porque le dicen, ¿no? Se ha dicho mucho que tu novela es pornográfica, ¿no? Y que tiene un exceso de sexo, ¿no? ah, Entonces él dice, no estoy seguro de que haya tantas escenas sexuales en mi novela. No creo que fuera eso lo chocante. Lo que sorprendió fue que describiera el fracaso sexual. Escribía ah, sobre la sexualidad de una manera que no la glorificaba.
Lo que exacto, describía era fundamentalmente una realidad básica, la de una persona llena de deseo sexual que no puede satisfacerlo. Eso es lo que no le gusta escuchar a la gente. Se supone que el sexo es algo positivo, ¿no? exactamente. Entonces, y luego dice Y es que también, además nos está diciendo, de esto nadie habla, pero esto es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? ahí está, claro. Es decir, está metiendo el dedo en la llaga, En la llaga, porque él al final que te luego está... es un gran provocador porque te dice, luego él te Sí, dice que en realidad o sea, los que tienen poco sexo o los que fracasan con el sexo son los feos, que eso ya es más relativo, pero, sí, pero también es políticamente incorrecto decir eso, ¿no? Porque ah, pareciera que habría que tener una especie de piedad por los feos, ¿no? Pero él no la tiene, ¿no? Entonces, y claro, él dice, mostrar el deseo sexual insatisfecho es obsceno, pero eso también pasa. Y ¿sabes qué pasa? Que me parece interesante por lo que decías de lo erótico y lo pornográfico, ¿no? O sea, en el sentido de que lo erótico es lo glorificante, ¿no? O sea, en cierta forma tiene que haber un exacto, sexo no explícito, pero además estético, artístico, ¿no? Donde de alguna manera un homenaje a la felicidad, ¿no? Y en este caso no, porque si te das cuenta, todas las escenas sexuales son escenas muy identificantes, o sea, te identifican por el hecho de que es así, ¿no? De que es más así que no, de la forma como lo puedes ver en una escena erótica, ¿no? En fin, en ese punto creo que claro, tiene todo este trasfondo sexual, pero al final lo que enaltece las escenas o lo que hace que sean tan desgarradoras es la presencia del amor, ¿no? O sea, realmente esa cosa que está más allá sí, del porque sexo, ¿no? los dos, exacto, al final, tanto Bruno como Michelle acaban encontrando de alguna manera el amor. Uno por la vía del sexo y el otro por la vía del Del amor, reencuentro, digamos, ¿no? ¿no? La vida del Sí, reencuentro, ¿no? Más idílico, que se reencuentra con exacto, Anabel, y claro, eso nos conmueve más, quizá por esa base romántica que tenemos, ¿no? O sea, en el sentido de, exactamente, exactamente. es muy buena novela porque te hace autoanalizarte, ¿no? O sea, pensar, ¿por qué pienso yo así, no? Sí, exacto, te restriega tu- tus supuestas convicciones o tus creencias, ¿no? Te las remueve Te las y, remueve, dándole ese y ya punto te como digo, científico, ¿no? Porque claro, siempre te exacto, sí, objetiviza el sí, sí, asunto, ¿no? O sea, te hace asociaciones con las cosas que le pasan a los animales, cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque realmente no partimos de un dogma, sino que partimos de una serie de dudas, ¿no? No es alguien que te está diciendo cómo son las cosas en verdad, sino que es alguien que te está diciendo, te está mostrando, describiendo la realidad a partir de sus propias dudas, ¿no? Que son honestas, por lo tanto son las de todos nosotros. sí, Eso sí, es sí, lo que sí. lo que le hace muy interesante. Luego él, bueno, ha sido también acusado de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, es un Por personaje. ejemplo, de misógino y todo eso. Sin embargo, la película, digo, la novela es eh, a pesar de que los protagonistas son dos hombres, la novela acaba siendo también una apuesta por la mujer, ¿no? Porque fíjate que esta nueva sociedad, eh, hay un momento en que se plantea, uno de los jefes que tenía Michelle, habla de ese mundo donde solo hay mujeres y perros, ¿no? Sí, Y entonces, es decir, la mujer como el ser que realmente no necesita del hombre, porque ya ha llegado a ese punto de que se puede reproducir sin el hombre, y el perro como el animal fiel y noble por excelencia, ¿no? Entonces, esta sociedad es una apuesta también de él, de Michel, Michel Houellebecq, por esta sociedad de mujeres, ¿no? Es decir, ahí no hay misoginia, ahí hay, al contrario, ¿no? Hay una no, validación de ese hay, hecho, ¿no? y hay un tema antropológico interesantísimo, que es justamente el tema de cómo hemos ido transitando en el poder
del género, tanto del hombre como de la mujer, a partir de la reproducción, ¿no? Eso me hizo acordar mucho lo que aparece en el libro de Groove sobre los mitos griegos, ¿no? Cuando él empieza explicando cómo al principio el hombre era como un animal fastidioso, ¿no? En la sociedad, ¿no? Porque las mujeres en realidad se tenía la creencia de que eran fecundadas por el viento, ¿no? Entonces recién por eso a los burros los ponían contra el viento, porque se creía que el viento le fecundaba, ¿no? Entonces, cómo cuando se descubre que el hombre tiene una implicancia en la reproducción, es que el hombre empieza a ganar protagonismo en las sociedades, ¿no? Esto fue en el origen de la humanidad, ¿no? Cómo él lo replantea a partir de imaginar el futuro, que es prácticamente volver al principio, ¿no? Es decir, que sin la necesidad del hombre para la reproducción, el hombre realmente pues es que es un animal más. Y es un animal además fastidioso, injurioso. De hecho es un animal peor que un perro, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. es muy interesante cómo No, juega. es tremendo, es buenísimo. Mira, además la novela está llena de grandes momentos, de grandes frases, Grandes frases. ¡buah! Espectacular, ¿no? Escribe muy bien, ¿eh? Escribe espectacular. Es un Es un poeta, monstruo. o Sí, sea, sí, sí, en cierta forma es un poeta, porque sí, 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 tiene un poderío sí, sí, sí. muy, muy increíble. Mira, por ejemplo, aquí dice, esto también cuando hablábamos de esta sociedad de mujeres, ¿no? También te lleva bueno, a la Odisea, y un poco, ¿no? Estas islas llenas de mujeres, todo este tipo de sociedades, ¿no? Un poco eh, utópicas, pero que están ahí, ¿no? Y entonces, mira, él dice, aquí dice, por su parte, él está hablando de Bruno y tal, y dice, el catálogo de las tres Suizas parecía ser una lectura más histórica del malestar europeo, implícita de las primeras páginas. La conciencia de un cambio próximo en la civilización encontraba su formulación definitiva en la página 17. Michel meditó durante muchas horas sobre el mensaje contenido en las dos frases que definían el tema de la colección. El optimismo, la generosidad, la complicidad y la armonía hacen que el mundo avance. El futuro será femenino. ¿No? Dice esto aquí, ¿no? Eh, a mí lo que más también me impactó de la novela es, es cómo realmente consigue hacer la definición del héroe de esos tiempos, ¿no? Él lo hace, él se propone definir ese héroe, esa representación del hombre del siglo, de finales del siglo XX, y lo consigue, es brutal porque es así ese hombre, ¿no? Yo voy a leer aquí una de los tantos momentos de la novela que en este caso creo que este resume lo que viene a ser la novela y la construcción de este personaje, ¿no? Dice, los elementos de la conciencia contemporánea ya no están adaptados a nuestra condición mortal. Nunca, en ninguna época y en ninguna otra civilización, se ha pensado tanto y tan constantemente en la edad. La gente tiene en la cabeza una idea muy simple del futuro. Llegará un momento en que la suma de los placeres físicos que uno puede esperar de la vida sea inferior a la suma de los dolores. Uno siente en el fondo de sí mismo el giro del contador y el contador siempre gira en el mismo sentido. Este examen racional de placeres y dolores que cada cual se ve empujado a hacer tarde o temprano conduce inexorablemente a partir de cierta edad al suicidio. Todos están un poco hartos de la vida, porque nada, ni siquiera la muerte, les parece tan terrible como vivir en un cuerpo menoscabado. Esto es tremendo. Esto es brutal. Esto es tremendo porque esto es la novela y esto es la sociedad contemporánea. Claro, oye, es la Y, vida, y, en cierta y, forma. es, y ahí volvemos al tema del suicidio. Mm, ¿Quiénes se suicidan en la novela? Las dos mujeres, las dos que han
por esas cosas de la vida han caído en un estado de desgracia donde ellas prefieren suicidarse y quitarse la vida antes que continuar siendo un estorbo y una molestia para los demás. Y este es el concepto contemporáneo. Es decir, llega un punto en el pensamiento actual en que ya la persona, el hecho de la vejez ya empezamos a verlo como un estorbo. Sí. El viejo, el tío que tiene achaque, el tío que es una carga para la sociedad, una molestia para la familia, por ejemplo, el minusválido, o el hombre que ha sido accidentado, todo el tema que hay con la eutanasia, por ejemplo, con las personas que están ya en coma inducido. Todo esto es el debate contemporáneo y eso está ahí, ¿no? En esa reflexión que él acaba de poner y que viene a partir de todo lo que ha venido planteando, ¿no? En toda la novela. Y entonces los dos personajes que se suicidan son femeninos, ¿no? Y también en esto que hablábamos de la mujer, ¿no? Cómo es la persona que más sufre eh, esta realidad, ¿no? De las cosas, esta crueldad de la vida, y cómo también es la que tiene el valor de, de tomar una posición y de tener una determinación en cuanto a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, a Michelle no le interesa tener un hijo, nunca le interesó ni siquiera el sexo. Sin embargo, Anabel, que además es terrible, ¿no? Esa escena, Tremenda esa cómo te la parte. cuenta, cómo se te encoge ahí, yo ya sé que ya voy tarde, ¿no? Porque son personajes además que están, como son frustrados, siempre han llegado tarde, están llegando tarde, ¿no? Aquí también como la percepción del tiempo en la época contemporánea, ¿no? Todos son personajes que han llegado tarde y que están tratando de encontrarle un sentido a la vida y de ser felices, aunque ya sea demasiado tarde, ¿no? Y entonces Anabel le dice, yo sé que ya voy tarde, pero no quiero dejar de intentarlo, ¿no? Y es cuando ella quiere tener ese hijo de él, ¿no? Y todo lo que pasa ahí a partir de ahí es tremendo, es Sí. tremendo, es tan trágico como real, ¿no? Como verosímil, ¿no? Porque que ya digo, es Es que claro, ahí está ese punto entre si es trágico o es realmente como es, ¿no? O sea, generalmente pues exacto, la vida, la vida es la ocurre así, tragedia de la vida. es la tragedia de la vida, pero te sientes tan golpeado, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? O sea, las cosas pasan de esta manera y te lo cuenta tal cual, ¿no? O sea, es en ese sentido pues desgarrador. Eh, Así como en otras partes de la novela, es tan real, o sea, realmente es muy realista, ¿no? O sea, es un Sí, realismo extremo, sí, es un realismo extremo. Y justamente ese realismo extremo da esa sensación de ficción, ¿no? O sea, a partir de esa capacidad de ir tan a fondo y de evaporarse como narrador, ¿no? O sea, es decir, que el narrador, porque al final el que crea la ficción de una historia es el narrador, ¿no? Al final el narrador es el que en cierta forma te miente, ¿no? Te cuenta la historia a su manera, ¿no? Pero cuando él termina esfumándose de tal manera que incluso el narrador ya ni siquiera es un ser humano, ¿no? De hecho, él dice en esa entrevista también porque le dicen, no, pero tú cómo puedes escribir estas cosas, no tan tremendas. Dice que cuando yo escribo, escribo como si estuviera muerto. Fíjate, ahí está la clave también, ¿no? O sea, escribo como si estuviera muerto. Es decir, es la evaporación absoluta del narrador y contar las cosas tal cual te salen, ¿no? perfecto, Porque ya no perfecto. tienes, porque ya no tienes la preocupación de que nadie te juzgue, porque ya estás muerto, ¿no? Entonces eso Sí, te olvidas del autor y te olvidas del ser humano te y te olvidas pones de a ti, narrar la y historia te pones a frío. narrar frío y tal cual como lo es, ¿no? Y como tú, como bien dices, ¿no? Esta novela impacta en el sentido de que por más que es muy intimista en algunos aspectos, te muestra una época,
nuestra época también en cierta forma, pero te lo muestra como un narrador que ya no pertenece ni a esta época ni a esta especie, ¿no? Entonces es de alguna manera un muerto, ¿no? Es Eh, brutal, es brutal, es brutal. es brutal. Y a pesar de toda esta tragedia que constantemente, porque hay otra parte que no la encuentro donde él habla y define a la sociedad contemporánea. Él dice que los dos grandes ejes que mueven a la sociedad contemporánea es el sexo, el placer, digamos, y la violencia, ¿no? Sí, Esa crueldad, ¿no? Entonces, la novela todo el tiempo se mueve, ¿no? Entre estos dos elementos, ¿no? Y entonces, por un lado, tiene escenas duras de violencia, de cosas terribles, y por otro, escenas de placer y de, de gusto, que tú también sientes placer ahí a través de eso, ¿no? Y aunque el trasfondo de todo sea eh, trágico y frustrante, la novela no acaba así. no, Tú, no, cuando terminas la novela, terminas con una sensación de satisfacción, ¿no? De haberte quedado, digo, sí, joder, esto, sí. Es que mira, aquí es hay, decir, ya ahí el autor, ahí entra el autor como creador y como artista que te está diciendo, el arte es lo que te saca, ¿no? Es claro, esta pero trascendencia. Y tiene es, tiene una frase en la novela que habla de esto muy sintéticamente, ¿no? Él dice, en medio de la gran barbarie natural, los seres humanos han conseguido a veces, entre paréntesis, pocas, crear pequeños lugares cálidos que irradian amor, ¿no? Pequeños espacios cerrados, reservados, donde reinan el amor y la subjetividad, ¿no? Y continúa, o sea, ya empieza narrando la historia, digamos, la escena, que es, Anabel dedicó las 2 semanas siguientes a escribirle a Michelle, ¿no? O sea, ahí está la dulzura de la novela, ¿no? Porque justamente te narra de una forma sumamente realista esa barbarie natural de la que él habla, y sin embargo siempre está buscando en volver a esas pequeñas, íntimas, subjetivas escenas de amor, ¿no? De búsqueda del amor. Entonces eso dulcifica toda esa realidad tan extenuante, ¿no? Tan desoladora, por decirlo así, ¿no? La no, verdad. y hay las continuas referencias eruditas también, porque ya te digo, ahí se ve que hay lecturas de un montón de cosas, ya no solo de filosofía, de política, hay referencias a Aldous Huxley, a Comte, a, Historia, eh, a historia, física, todo. biología, es una locura, ¿no? Por eso digo que de algún modo es un engendro, o más que un engendro, una representación, un objeto artístico y representativo de lo que es esa época. Y ya te digo, el conjunto de la obra es fantástico, es maravilloso. Sí, sí. Un novelón Un novelón porque donde te los hay. ríes, Sí, lloras, sí, sufres, sí, sí. disfrutas, hay cosas muy estéticas, hay otras cosas muy realistas, Odias, te duele, ¿no? te sorprende al final tiene un final sorpresivo que te da una vuelta de tuerca brutal, entonces tiene todos los elementos necesarios para que, bueno, sea una historia súper recomendable, ¿no? Sí, 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 sí. Y hablando de esto, ya te digo, la sensación final que te deja la novela, pienso, por ejemplo, en la que vimos hace poco, ¿no? En Now Brian, ¿no? Que es distinto, ¿no? Aquí, ¿no? Edna te deja frustrado a ti, te deja frustrado, y aquí, a pesar de que son personajes frustrados, tú como lector no quedas frustrado. No, 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 Tú aquí te ves es, realizado, te ves satisfecho, te ves representado en esa obra, ¿no? Y eso yo creo que es
es lo que toda obra debería hacer, ¿no? Que el lector Sí, se acabe viendo representado, que hay alguien ahí que está hablando por mí. Eso es brutal, ¿no? sí. Entonces, sí, sí, Aunque viéndole increíble. el lado positivo a Edna O'Brien, qué bueno también que hayan historias donde no se consigue esto para que justamente hayan Claro, claro, estas obras, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí, Porque es así. no hay nada como hallar, digamos, la gloria, ¿no? Solo algunas veces, ¿no? Exacto. No, es que, a ver, todo intento es válido, ¿no? Todo intento es válido, claro. Pero claro, no, mm, y en este caso, por ejemplo, qué intento más complejo, ¿no? Porque Es que son muchas esto es cosas, claro. complejísimo esta obra. Y el tío ha salido airoso. Va a salir Ahí cosas, sí. fácilmente, fácilmente puede No, acabar es lo que te decía al principio. Yo fatal, ¿no? leí esta historia con la sensación de De que, esto a ver va cómo acaba esto, ¿no? esto va muy a saco y cuando vas tan a saco a veces al final te Sí. decepcionas, ¿no? Pero no, en este Exacto, caso, incluso, no, exacto, exacto, porque tiene tanto que tú dices, aquí va a meter la pata en algún lugar. Incluso hubo un momento que dije, uy, cómo me ha abandonado a Michelle, ¿no? Michelle, también que parecía que era el la figura, y que protagonista, de ¿no? hecho lo es, ¿no? Lo Que de hecho es ves, la sí, sí. figura. Pero tú decías, ¿dónde está Michelle aquí? No lo veo. No, Bruno ahí. Claro, se toma el riesgo de abandonar a Bruno al final también, porque al final Bruno claro, desaparece ya, se queda en el sí, loquero, y este sigue con Michelle, y sin embargo exacto. la novela se sostiene, ¿no? Y esa escena cuando ellos van a ver a su madre, los dos, Bueno, ese es, la crueldad con la que tratan a la madre, es tremendo eso. Es tremendo, ¿no? Cómo se burlan de ella ahí, la madre muriéndose delante de ellos. pero una crueldad que es consecuencia de la crueldad de la madre, ¿no? Que es Exacto, ese exacto. punto de encuentro entre los dos, ¿no? Que también es Sí, ahí sí, donde están pues esas partículas elementales, ¿no? La madre, la partícula elemental de ellos, ¿no? O sea, es eso que les hace gravitar siempre juntos, ¿no? Habla de muchas sí, sí. cosas, de muchas cosas. Sí, es fantástico, ya digo, una gran obra y además una obra necesaria también para entender, ¿no? Sí, Qué es el siglo XX, qué es los finales del siglo XX y qué es también los principios del siglo XXI, ¿no? Este que sí, estamos viviendo sí, sí. que es increíble, ya digo, una tremenda obra y bueno, tiene la característica, bueno, en este caso no es tan corta como la que suelen ser habitual, pero bueno, justamente por la importancia que tiene, queríamos también no dejar de hablar de ella porque creo que ya está dentro de las grandes obras que se han hecho en la La verdad que literatura sí. contemporánea. Sin duda, es un gran libro, Sí, sí, es sí. un gran libro. Un gran libro. La verdad que sí. Y bueno, no sé si tienes algo más, porque es que bueno, No, realmente se aquí pueden hablar de muchas cosas, podríamos como pero siempre quedarnos aquí horas porque tiene una serie de cosas, pero creo que no, que ya lo más importante está dicho. Y nada, la verdad que con ganas de leer sus primeras novelas, ¿no? Ampliación del campo de batalla, me parece que también puede ser muy interesante y bueno, nada, ojalá que en algún momento pues volvamos al beca aquí en el Club Diletante. perfecto. Nada, hasta la próxima.